pero ¿cuánto va a ser de pensión? Porque a mí lo que me da no me alcanza. O sea, no se preocupan en cuanto a la convivencia, la guardia y custodia, ¿no? Lo que a ellos les interesa saber es cuánto es lo que va a dar de pensión. Y esta pensión alimenticia, pues es bien importante determinar, ya como mi colega Laura y el doctor el Alex, tenemos el pleno conocimiento y también mis compañeros y compañeras abogadas del otro lado de este medio de comunicación, el binomio, la capacidad económica del obligado alimentario y la necesidad alimentaria, la necesidad de los infantes. ¿Y a qué se refiere? A veces las progenitoras, que es la mayoría de las veces quien tienen a su cargo a los infantes cuando se separan, en audiencia dicen, es que yo quiero, yo necesito, no, es lo que necesiten los infantes. Sí, cuando hay una separación, el estilo de vida tal vez pueda cambiar, pero no debe de ser de manera abrupta para que sea perjudicial para los infantes. Entonces, es necesario saber cuánto es lo que requieren los infantes. ¿Y cómo sabemos eso? Pues la progenitora, el progenitor que los tiene bajo su cuidado, nos debe de informar que si tienen alguna cuestión médica que sea necesario atender, alguna cuestión de discapacidad, a veces no lo dicen, algún tipo de alergia, si es escuela pública, si es escuela privada, si tiene talleres, clases extracurriculares, tratamientos de ortodoncia, ortopedia, todo lo que tenga que ver, no lo hacen del conocimiento del órgano jurisdiccional. Que si es intolerante a la lactosa, a la penicilina, entonces todos esos datos que deben de ser necesarios. Yo cuando tengo la oportunidad de dar clase en materia familiar, siempre les digo a mis compañeros y compañeras abogadas que, y he visto ya algunos escritos, que sería muy padre que presentaran como una planilla en donde indicaran el día al día, a lo mejor, y de manera mensual tal vez cuánto ascienden los ingresos, perdón, los gastos de los infantes. Los Y egresos. también, perdón. Sí, los egresos, precisar los egresos y los ingresos. Ajá. Pero sobre todo las necesidades de los niños. Primero, para saber las necesidades de los niños, qué es necesario, que todas las condiciones y una pequeña planilla. ¿No? Oye, Mi Bere, mande. y en este caso, en tu experiencia, ¿qué nos podrías recomendar? Porque mira, hay muchas personas que cuando pretenden hacer eso, nos juntan los tickets de todas las familias, de los vecinos, y yo he visto, no sé si te ha tocado a ti, yo he visto que en los tickets vienen hasta botellas de alcohol, pantimedias, el tinte para el cabello, y dices, oye, ¿cómo no? A ver, Sí, claro. entonces, no sé si tú, en tu experiencia, nos puedes, ¿qué nos podrías recomendar que no fueran los tickets? A mí se me ocurre, por ejemplo, decir, bueno, si yo hago la cuenta y tengo un hijo y toma leche diario, entonces un vaso de leche en la mañana, un vaso en la noche, entonces Y en la ahí es tarde. medio litro, y Ujú. luego entonces ya le calculo, son tantos litros, y a lo mejor te mando la propaganda del Bodega Horrera, que dice que Ujú. la leche cuesta tanto. ¿Tú verías eso viable? Sí, todo lo que nos alleguen. Afortunadamente, en mi caso, yo soy mamá y más o menos sé cuánto cuestan las cosas. Y también vemos los tickets y lo que trato de subrayar es lo que es para los niños, ¿no? Hay muchas cosas que no nos sirven, como bien lo dices, el tinte, el alcohol u otras cosas que no nos puedan servir. Llantas me ha tocado ver, ¿no? Que pagan ahí las llantas carísimas. Entonces, Sí. sí, cualquier cosa que nos alleguen, yo creo que debemos de ser sumamente minuciosos en las necesidades de los infantes, lo que nos pudieran allegar. A mí no me ha tocado en tanto ver que me presentan tantos tickets porque normalmente no vamos guardando los tickets, ¿no? Nos dan y lo hacemos bolita, pues porque estamos bien felices y contentos, en familia, ¿no? O bueno, ya nos separamos y no nos acordamos que hay que guardarlo porque al rato yo no tengo cómo acreditar cuánto gasté. Pero hay personas Sí, que a sí mí sí me son ha tocado, precavidas, pero no, pero a mí no me ha pero tocado poquitas, ¿no? pero a mí no me ha tocado que sean sus propios tickets. Yo lo que he Ah, notado es que le piden los tickets a los familiares y a los vecinos y pues, entre más tickets y entre más dinero se vean, entre más gastos se vean, mejor. Por eso te pregunto, digo, bueno, tú en tu experiencia, en tu opinión,
al menos yo no creo que sea tan relevante los tickets, pero sí, No, como lo dices, hacernos una tablita, ¿no? así Y es. decir, a ver, ¿qué es lo que sí puedo demostrar? Gastos escolares, gastos médicos. Si no puedo demostrar que durante todo el último año gasté en médico o en, en medicamentos, se me ocurre un certificado médico del médico que lo trate. No sé, por ejemplo, pongamos, mi hija tiene alergias. Entonces mi hija va cada mes con la alergóloga y le dan un medicamento. Pero yo no tengo los tickets porque tampoco tengo esa precaución. Entonces, que la alergóloga le haga un certificado que diga, mes con mes tiene que tomar estos medicamentos. Y como te digo, a lo mejor buscarlo en internet o no sé, Sí, una sí, claro. liguita que te Af- diga, estos medicamentos cuestan tanto y ya haces tu tablita. Afortunadamente, en esta época que estamos nosotros trabajando en materia de familia, tenemos acceso a la tecnología. Y con eso Sí, nos ayuda a ver, voy a investigar, a ver si es ahí la empresa, a ver más o menos cuánto cuesta las cosas. La verdad, sí, de lo que nos podamos allegar. Yo también no soy mucho de los tickets, porque como dices, o es de otra familia, o es de otra persona, o le superaumentan en el ticket que llevan, ¿no? Pero sí, la tablita más o menos para tener un inicial a cuánto asciende, más o menos ahí cuánto es lo que gasta el padre o la madre que tenga bajo su cuidado a los infantes para que el juzgado tenga una noción de las necesidades alimentarias. Eso en primer lugar. Y después, a mí a veces se me hace ilógico, claro, cuando viven juntos, que, bueno, sí, a lo mejor puede ser, ¿no? Que cada quien su dinero, yo no me entero en qué trabaja, cuánto gana, pero sí, a lo mejor cuánto aportaba. Si yo aportaba el pago de la renta y la renta costaba 5,000 pesos, pues entonces quiere decir que yo tengo esa solvencia. Y además, ¿no? Pagaba la comida los fines de semana, que no cocinábamos, salir a comer en fin de semana es carísimo, ¿no? Entonces, pon tú que vayamos al tianguis, al mercado, te gustarían 500 pesos, ¿no? Más o menos, si es que vamos a un pequeño lugar. Si es que vamos ya a un restaurante fijo, y son dos, tres niños o uno, aunque sea, ya una comida, un desayuno, 600 pesos más o menos. Entonces, esa dinámica que nos dicen y a cuánto es lo que obtiene como pago y la fuente laboral, si es que tiene fuente laboral, y a lo mejor el grado de preparación, el cargo que tenga. Por ejemplo, si trabajo en Bimbo y soy chofer repartidor, a diferencia de que sea yo una administrativa, pues entonces el salario es diferente. Pero no nos dicen ello. Nada más dicen, ah, trabaja en Bimbo. Y no nos dicen qué cargo tienen, ¿no? ¿Qué puesto tienen? Esos son los hechos relevantes que nos tienen que mencionar. Y yo tengo idea, yo tengo noción que ganaba o que gana tanto. Y si trabaja horas extras, ah, pues le pagan tanto, ¿no? Entonces, todos estos datos resultan para mí necesarios en un escrito inicial para poder determinar ese binomio que, repito, a la mayoría de las personas lo que les interesa es que se les pague la pensión, que se fije una pensión, porque mantener o sostener una casa de manera sola resulta un tanto difícil, y más si estaban acostumbrados a vivir en pareja, a vivir en familia, juntos, y que compartían los gastos, y entonces de repente se separan, y entonces yo tengo que correr con todos, y yo entiendo perfectamente que lo que urge, lo que apremia, es que se decrete una pensión. Si hay fuente laboral, perfecto, es lo mejor ya nada más, y si tienen un recibo de nómina, mucho mejor, porque entonces advertimos a cuánto es lo que obtiene de ingreso o un aproximado de lo que gana. Y entonces giramos el oficio de descuento con el porcentaje. El artículo estatal refiere que no puede ser menor al 40%. Y no sé si a ti te toque, Laura, hay muchos recursos de revocación que quieren que apliquemos el código, el artículo. Oye, el artículo dice el 40%, no me fijes menos. Entonces, un buen estudio, hacer un planteamiento, un argumento, sí, el 40%, pues de un hijo, pero hay tres, y entonces el 40% pues ya no alcanza, ¿verdad? oh, Entonces, vamos a es- hacer ese ejercicio. Y eso es lo que yo pido, y si no viene en los hechos, trato de requerirlo en el auto. Admito
y requiero para en su caso tener revisar la medida provisional, y además también le pido al demandado o a la demandada cuando conteste o cuando desahogue la vista con el divorcio que haga ese pronunciamiento. A cuánto ascienden sus ingresos, dónde Ahorita trabaja, tocó un punto, todo, ajá, sí, Alex, perdón, ahorita tocó un punto muy importante, su señoría, respecto de en qué trabajan, cómo trabajan y este punto. Sin embargo, fíjese que también habló del divorcio. Entonces, por lo que respecta al divorcio, este, yo no te da la solicitud de divorcio un antecedente de hechos. Y muchos dicen, es que ¿por qué narran antecedentes o por qué precisan antecedentes? Pues pueden precisar antecedentes justamente para efecto de justificar la petición de la medida provisional. O sea, así es. usted lo decía atinadamente, es que me dicen, fuimos felices, novios, etcétera, y es grosero, y nuestra relación era más o menos llevadera, y después empezamos con problemas, y etcétera, ¿no? Sí, y Pero siempre es la misma nunca me dice historia. nada de la capacidad económica, de las necesidades alimentarias, y ese es el tema, ¿no? O sea, apenas yo lo platicaba con un grupo y les decía, a ver, si bien es cierto en el procedimiento especial de divorcio incausado, no te da un capítulo de hechos, pero sí puedes precisarle antecedentes al juez para tratar de justificar la petición de tu medida provisional, porque de esa manera lo haces. ¿Qué tan viable es esta circunstancia que le comento? sí, claro. Si en la solicitud de divorcio narran hechos o no, yo creo que eso es del todo, a lo mejor no relevante, sino la intención de solicitar el divorcio. Pero sí, en el capítulo de medidas provisionales o en su Exacto. caso, las medidas de protección para el caso de algún tipo de violencia familiar, sí debe de ser más claro y específico. No, a veces dicen, y las medidas provisionales, capítulo de medidas provisionales. Solicito la guardia y custodia de Kevin, que quede a mi favor y vivo en tal, porque está bajo mi cuidado. Nada más, es lo que dicen. ¿No? Solicito el pago de la pensión alimenticia, que no podrá ser menor al 40%, y trabaja en Bimbo. O solicito el pago de la pensión alimenticia de un salario, porque también lo refiere el artículo, que no podrá ser menor, pero no nos dicen por qué nos piden un salario, ¿no? O por qué tanto porcentaje. Apenas tengo un expediente ya casi para resolver, en donde yo no fijé la pensión provisional, pero no nos dice nada en los hechos y el juzgado determina un día y medio para dos infantes en 2021, día y medio. Entonces, se lleva el asunto, se lleva, y la pericial en trabajo social arroja que los niños necesitan, no sé, creo que 7,000 y cachito, ni siquiera un salario. Entonces, pues yo voy a tener que bajar la pensión, más o menos ajustar a lo que me dijo la pericial y aparte tampoco tengo la capacidad económica del señor, no sé en qué trabaje, no contestó. Entonces, imagínense decretar un día y medio, pues bueno, qué padre por los niños, ¿no? Pero jamás ha cumplido. Entonces, ¿qué caso tiene que yo fije un día si no se va a cumplir porque no tengo dinero? Los señores o las señoras renuncian porque dicen, no, pues me van a quitar todo mi dinero, o me voy, a ver, encuéntrenme, ¿no? Entonces, pues ni pagan ni medio, ni uno, ni día y medio. No, veré, yo tuve un caso peor que el tuyo. Lo tuve al revés. Yo tuve una chica que ya pidió alimentos siendo mayor de edad, estudiando en la Anáhuac, y en ese entonces le dieron una UMA. 5 años de juicio y así concluyó, o sea, hasta que concluyó con una UMA cuando la chica estudiaba en la Anáhuac. Y fue error, Ni la UMA le alcanzaba obvio, para fue pagar. error desde el abogado que planteó no haber dicho cuál era la necesidad. Y después cuando se Así llevó a es. cabo la revisión de medidas, pues ya no sé por qué razón, no, ya no lo recuerdo por qué razón no lo ajustaron, pero hasta que yo dicté la sentencia definitiva, 5 años después, que yo llego a ese juzgado, 5 años después resuelvo y dije, ¿cómo es posible que la chica ya había terminado la carrera? Pero fue Sí, lo mismo que estás hablando, es que si no te dan un parámetro para decir, a ver, así es. oye, me hubieras avisado que esta era una familia que tenía una situación socioeconómica pues más alta de lo que a lo mejor estamos acostumbrados a ver en ciertos lugares, ¿no? Y ya de esa Ujú. forma yo pude haber advertido, fijarle una provisional más adecuada y no una UMA.
Sí. Y fíjate, Laura, que eso da lugar a que haya muchos recursos de revocación contra el auto que admite la demanda, pero el agravio es la medida provisional. Entonces, confirmamos el auto, se va al amparo, el federal dice, este juzgado de oficio recaba. Y no sé si te ha tocado, Laura, que ya casi casi nos dicen todo lo que tenemos que hacer para dictar casi sentencia. Haz la pericia en psicología, la pericia en trabajo social, gira los oficios y entonces funda y motiva tu determinación. No, pues ya con eso ya dictó la sentencia. Sí, Sí. claro. Ahora, otro punto Ujú. muy importante, su señoría, es respecto de la medida provisional para un cónyuge, sea uno, sea el otro, o en su caso, una pensión alimenticia compensatoria. ¿Cómo sentar las bases para una compensatoria de forma adecuada y que en su momento sea procedente o que no se preste también una malicia? Porque hay algunos abogados de otro país, tal vez de España, no de México, que buscan solicitar una pensión alimenticia compensatoria para la cónyuge o para el cónyuge cuando realmente la capacidad económica es muy similar y los dos ejercieron pues actividades laborales y toda esta parte en razón a lo que usted decía, ¿no? Pues 50 y 50 o tú pagas esto y yo pago esto. ¿Cómo poder analizar ese parámetro específicamente? Pues yo ahí tengo mis tácticas debajo de la mesa y el acta de matrimonio nos dice a qué se dedicaban cuando se casaron, ¿no? Si es matrimonio. Entonces de ahí existe la presunción. Si la señora se dedicaba al hogar o era estudiante o el señor ya era obrero, empleado o era contador, bueno, de ahí existe una presunción. Y después, en mi revisión de medidas provisionales, bueno, ya me van a escuchar todos o la mayoría de los abogados, pero yo lo que hago es preguntar, abogado, en cuanto a la revisión de medidas provisionales, algo que tenga que manifestar, ¿no? Parte actora, parte demandada, solicitantes y tal. Y ya escucho cuál va a ser la intención del abogado. No, que sí tiene derecho y que trabajó y que se dedicó al hogar o que sí medio trabajó y ya después no, nacieron los niños y se quedó en la casa. Y entonces la otra parte escucha, se enoja y dice, sí, sí, se quedó en la casa, pero poquito tiempo, ¿eh? No fue mucho, porque ella dijo que ella quería trabajar y que quería salir y que no quería depender de mí. Y bueno, pues entonces, audiencia videograbada, entonces ya tengo las bases más o menos para que en un divorcio pueda yo determinar pensión. Y después, la compensatoria, pues de la narración de todos los hechos. Ahí no es que yo prevenga, oye, dime si es cierto, Laura, dime si es cierto, Alex, o sea, dime bien los hechos. Ahí sí será la carga de la prueba, demostrar si hay la necesidad alimentaria y la obligación de proporcionarlo. Apenas, y también fíjense que yo lo que pregunto es, a veces los matrimonios ya no es tan recurrente, al menos no lo he visto tanto en Ameca, en Ixtapaluca sí, pero hay muchas personas que se separan sin divorciarse. Entonces, Sí. pasan 15 años separados y presentan su divorcio y entonces quieren alimentos durante todo ese tiempo. Y pues no, la situación es que el ejercicio que hago es preguntar, platicar con ellos, efectivamente cuánto tiempo estuvieron casados, ¿no? Estuvimos casados legalmente 20 años, pero viviendo juntos 10. Ah, bueno, y de esos 10 vamos a ser honestos, ¿cuántos años la señora se dedicó a las labores del hogar? La mayoría de los casos son las señoras, no porque yo sea mujer, aclaro preciso, juzgamos con perspectiva de género, pero la mayoría de los casos es que son las mujeres. Entonces pregunto, ¿cuánto tiempo es que se quedaron cuidando o en la casa o medio tiempo trabajando? ¿Cuánto eran sus ingresos? Y pues afortunadamente hasta ahorita me han resultado algunas de las tácticas que hago para poder, al menos en convenio, tratar de sensibilizar en pago de pensión compensatoria, porque no sé qué, a lo mejor la jueza Laura tiene más experiencia que yo no tengo tanto tiempo de juzgadora, pero la vez que me tocó resolver una pensión compensatoria es difícil. Es un poquito difícil la cuantificación y la acreditación de la necesidad alimentaria. Entonces, yo cuando vi ese escenario, yo dije, no, vamos a tratar de en que sea en convenio, sensibilizar,
ser conscientes de ambos excónyuges para que ellos puedan ponerse de acuerdo. He tenido la fortuna de que sí se puede y yo solamente confieso, he dictado una sola sentencia en ese sentido y sí me costó un poco de trabajo, tal vez por ser la primera, no tener la experiencia de la jueza Laura, pero yo los hechos eran muy escuetos, las pruebas también, utilicé presunciones, afortunadamente no la recurrieron y ahí se acabó, ¿no? Yo dije, ya no supe si estuvo bien o no, pero no la recurrieron y entonces sí condené, pero hice ahí un ajuste, no a todo el tiempo que estuvieron casados y más o menos escuchando la audiencia inicial, en donde hubo ahí como algunas propuestas, entonces más o menos eso fue lo que yo tomé en consideración. Mira, a ver, ahorita que estás mencionando eso de propuestas, porque desde hace un ratito que nos comentaste que previo al dictado de la medida provisional les concedes el uso de la voz a las partes. Eso me parece fabuloso. Yo también es algo que uso mucho porque lo que no te dijeron en la demanda, por lo menos de ahí puedes extraer algo, ¿no? Y Sí, así es. también de lo que platican en esa etapa de conciliación. Incluso cuando estés, no sé si a ti te pasa cuando los ayudas a conciliar, que tal vez entre lo que estés escuchando, tal vez tú medio los diriges, ¿no? De que, bueno, pero si gana tanto, puede pagar tanto, ¿por qué no le Sí, baja? ¿Por qué no le sube, no? así es. Y de ahí puedes obtener datos. Y bueno, sabemos que en materia familiar no tenemos la prohibición como materia mercantil, ¿no? De que lo que se habla en conciliación se queda en la Así es. conciliación, ¿no? Así Sí es es. algo que podemos, datos que podemos obtener. Así es. Entonces, pero como dices, ya les dijimos el tip a los abogados, chispas. Ahora ya van Pues a ni saber modo. por qué les preguntamos. Ajá. Pues sí, ya ni modo, pero Ahora por bueno. eso le vamos a decir a los clientes, no hable nada en la conciliación, no le digan nada. No, sí tienen que Híjole, hablar. Los hacemos híjole. hablar, Laura. Acuérdate, Alex, de ese principio de lealtad procesal que ya lo tenemos Ajá, en, exacto. en el Código Así, Nacional y que de todas formas, al exacto. ser un principio, Es vinculante. Sí, que es lo que debe resaltar siempre en los escritos, siempre invitar a nuestros compañeros y compañeras abogadas que se conduzcan con lealtad, porque es mi frase en todas mis audiencias, cuando trato de convenir, que nosotros, abogados y servidores públicos, sobre todo titulares de órgano jurisdiccional, estamos para servir a la sociedad. Los No abogados luego para se quedan servir. así, no, pues yo no soy servidor público, yo no sirvo. Digo, sí, servimos, ¿por qué? Porque ayudamos a la ciudadanía a resolver sus conflictos. La diferencia es que a los abogados les pagan los usuarios y a nosotros el gobierno. Pero ese tenemos ese mismo fin, resolverlos a través de un convenio o de una sentencia. Pero ese es el fin que todos debemos de tener. A veces invito a los abogados, les echo ahí una piedrita y no sé, espero que no les caiga a muchos. Pero hay abogados, le digo, no los que están aquí en la sala de audiencia, espero que invitan a los usuarios a no convenir. Yo creo que les hacemos, en términos del 553, saber los inconvenientes y los convenientes de celebrar un convenio para que ellos tengan esa noción, porque a veces van tan enojados, el maestro Alex les dice a los clientes, yo voy a conseguir que nada más te pongan el 10 de pensión y que tú te quedes o que tú te quedes con los niños, vas a ver que no sé qué, que vamos a ganar. Aquí nadie gana, aquí nadie pierde, ¿no? Entonces, hacemos conciencia en los usuarios, que a veces llevan nada más aquí en su cabecita lo que el abogado les dice y no ven la otra parte. Pero yo sí trato, la verdad, ocupo bastante tiempo en tratar de convenir. Hay personas, yo no los obligo a convenir, siempre les digo, pero si no, seguimos la secuela procesal, no tengo inconveniente y seguimos. Y lo que sí les refiero es, pero van a tener que venir a las audiencias que se les diga el día y el hora que se fije, y si ustedes no pueden, tendrán que justificarlo, y si no, pues hay multas o hay sanciones. Y entonces tal vez los usuarios también dicen, no, pues es que si ya estamos de acuerdo en la guardia y custodia, lo que nos importa primero es ponernos de acuerdo la guardia y custodia. Y de ahí tiramos el hilo del régimen de convivencias y el pago de la pensión alimenticia. Pero bien, como dice la maestra Laura, nuestro Código Nacional, a diferencia del estatal, que si bien es cierto, nos obliga a actuar de oficio,
en decretar medidas provisionales, también nuestro Código Nacional refiere que nosotros tenemos que hacer todo lo necesario para saber. Y pues bueno, yo creo que no nos va a costar trabajo a la jueza Laura y a mí pues, este Código Nacional, porque en la mayoría de los autos hacemos ese requerimiento. Que nos digan, por ejemplo, también en las convivencias, dime cómo convivían, porque en las medidas provisionales únicamente piden guardia, custodia y pensión, y se olvidan de las convivencias. Y entonces, si nosotros no tenemos ese dato de cómo conviven, requiero que me diga la parte actora o haz una propuesta de convivencia de acuerdo a las actividades escolares o extracurriculares de los infantes, y cuando doy vista o emplazamos, también requiero al demandado para que se pronuncie. Ya pronunciados, ya sea en la contestación, en el auto que contestó la demanda, fijamos la convivencia No. o bien en la audiencia inicial, porque eso se nos va la mayoría de las veces. Tanto pedir a los abogados como al órgano jurisdiccional. Si no nos piden, pues no lo concedemos, pero sí debemos de oficio, atendiendo al derecho de convivencia que tienen todos los niños, niñas y adolescentes con sus progenitores, con ambos, pues determinar de oficio esa convivencia. Y si no nos dan datos de cómo conviven o cuáles son las actividades extracurriculares, pues también me tocó ver un asunto que se fue totalmente en rebeldía y en el auto inicial se fijó una medida de convivencia cada 15 días, y pues nunca se cumplió, porque en los hechos nunca se dijo cómo convivían, se fue en rebeldía y pues ese auto y nada fue lo mismo. Entonces sí es necesario que nos precisen muchos, muchos datos idóneos, no de lo que, cómo se enamoraron, se enojaron Sí. y que fue llevadera la relación, no, eso la verdad es que pues hasta lo hacemos un adito, eso es, no sé, yo sí marco un hecho como que no, 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 y le pongo un asterisco al que sí, tiene importancia o relevancia para poder fijar o dictar la sentencia. Sal- Me gustaría saber, su señoría, su perspectiva, si puede coexistir en un procedimiento general, no un procedimiento especial, la petición de medidas de protección y de medidas provisionales. Sí, claro, no, no, sí pueden coexistir forzosamente. La medida de protección, por ejemplo, si hay algún tipo de violencia, que se prohíba el acercamiento o el ingreso, o que se pida que el presunto generador desocupe el inmueble, o no sé, un embargo, el retiro de armas. Tuve un asunto de un militar, entonces la señora estaba muy asustada porque tenía armas, entonces giramos el oficio para que se le retenga. Yo no le veo mayor inconveniente, y es más, no sé, yo creo que sí, la maestra Laura también lo hará, estoy segurísima. Nosotros estamos obligados a acumular divorcios con violencias, controversias con violencias. A veces, como habemos varios juzgados, aparecemos ping-pong, ¿no? Ah, este lo está conociendo, mando para allá el expediente. Ah, ahora este, mando el otro expediente. Pero sí debemos de acumular las violencias y decretar medidas de protección. ¿Resulta necesario? Sí, las mismas. Tanto en un procedimiento especial de violencia, de divorcio, de una controversia familiar, las medidas de protección que se solicitan. incluso Alex, En Vero, razón a tenemos esto, que, ay, perdón, Alex, te interrumpí. no, rápido. Ahora, una duda derivado de las medidas de protección. ¿Pueden en un procedimiento de violencia familiar, en sentencia definitiva, decretar guardia y custodia y pensión alimenticia de forma definitiva en un procedimiento especial de violencia familiar? Pues las medidas provisionales se confirman o se modifican o se dejan sin efecto. Y entonces, si yo dicté una medida provisional de una guardia y custodia, yo no le veo mayor problema, porque lo que queremos es restablecer la paz familiar. Ese es el procedimiento, la finalidad de un procedimiento de violencia familiar. Pero si hay medidas de protección, yo creo que sería ocioso para los usuarios. Ah, el procedimiento, hay que ir a terapia, eh, un año, 6 meses, y entonces como están las terapias, vamos a dejar sin efecto la medida provisional, deja salvo derechos para que inicie otra vez su controversia.
Yo creo que no, yo creo que se confirman las medidas provisionales, se convierten en definitiva. En la mayoría de las veces se sujeta a terminar el proceso terapéutico para que se lleve a cabo la convivencia. Yo no sé qué diga la maestra Laura, pero en la mayoría de las violencias, al menos de este lado, la violencia se genera entre los progenitores. Claro, que van arrastrando a los infantes. Afortunadamente no me ha tocado ver algún procedimiento en donde haya la violencia directa con los infantes, que generan los dos violencia con sus discusiones, sus peleas, sus maltratos, porque los niños se asustan, claro, alguna violencia emocional o psicológica, pero yo no le veo mayor problema a este maestro Alex. Muchas gracias, No, perdón, maestra Laura, no adelante. te preocupes. De hecho, solamente era puntualizar que con el Código Nacional no vamos a tener otro procedimiento en materia familiar más que el oral familiar, lo que va a traer como consecuencia de que Perdón, tanto familiar. divorcio como pensiones, como custodias, como violencias, todo va a ir en la misma demanda. Por lo tanto, sí vamos a acumular o vamos a dictar medidas cautelares, medidas provisionales, medidas de protección, de toda de la naturaleza que contempla las legislaciones sustantivas en la materia. Entonces, pues sí, ahorita lo que nos da, hace un poco de ruido es el tener el procedimiento especial de controversia de violencia familiar, porque pues presumimos que porque es un procedimiento especial y el otro es un procedimiento, digamos, ordinario, que es la controversia, las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, como que nos hace ese ruido, ¿no? De que es que son dos vías distintas, dos juicios distintos, y entonces acá entendemos que la violencia, pues prácticamente todo lo que hacemos es como provisional. Y de hecho sí, esa era la naturaleza de la controversia, que solamente las medidas de protección tuvieran una vigencia para que después tal vez hiciéramos, decimos, bueno, hay una violencia económica, no me están dando pensión alimenticia, urge. Entonces ponemos una pensión alimenticia como medida de protección y después los mandamos al juicio de la controversia, nuestro juicio ordinario. Esa era como que la idea, ¿no? Porque el juicio de controversia Sí, se trataba de que fuera rápido, que fuera efectivo. Pero, pues al tener que tratar otras cuestiones de manera oficiosa, pues las cosas que hacemos de manera oficiosa ya no las podemos hacer así en esa vía sumaria de la controversia y por eso, al final de cuentas, la controversia terminamos volviéndola, bueno, la violencia la terminamos volviéndola juicio ordinario prácticamente, ¿no? Y prácticamente, por así eso es es. que por eso es que coexisten todas estas medidas. Sí, y nada más para apreciar lo que preguntó el maestro Alex, en la sentencia de violencia sí se precisa la temporalidad, hasta cuándo van a estar vigentes las medidas de provisionales, se convierten en definitivas, hasta cuándo. Normalmente, repito, reitero, que se sujeta al avance del proceso terapéutico. Entonces, ese sería el procedimiento de violencia familiar, que como bien lo dice la maestra Laura, ya con el Código Nacional, pues estaremos combinando todo. ¿Por qué? Pues por la celeridad, llevar un solo procedimiento, el desgaste procesal, el desgaste de los usuarios. Eso es lo que se evita con este código, acumular todo y de manera oficiosa ya nos obliga en el libro cuarto, que es donde, del materia familiar, en el capítulo de las medidas, nos obliga a que de manera oficiosa nosotros también suplamos la deficiencia hasta en el planteamiento del derecho, de las pretensiones, y que si nosotros advertimos que están mal planteadas, tengamos que hacer lo necesario, hacer indagatorias, generar oficios, hacer requerimientos para que se dicten de la mejor manera o de la manera que sea más real a las necesidades de los usuarios. Aquí, cuando yo estoy leyendo este libro cuarto y veo de las medidas y de la obligatoriedad que vamos a tener el órgano jurisdiccional, digo, bueno, entonces el 666, ¿ya dónde va a quedar? Nada más será para nuestras audiencias, ¿no? Porque esa deficiencia desde el inicio, pues se va a notar. Pero bueno, nosotros vamos a decir, no importa que se haya planteado mal. Nosotros de oficio lo vamos a hacer, vamos a requerir, vamos a haciendo ya violencia, vamos a tener que hacer todo lo necesario. Ahora sí, como nos dice el federal cuando concede un amparo, gira oficios, pruebas de esto, hasta nos obliga a que si hay que llevar a cabo una prueba anticipada, la tengamos que ordenar.
Entonces, eso serán las medidas provisionales en el Código Nacional. Nos van a obligar a hacer muchas cosas, y está bien, yo no veo por qué no, si lo hacemos ahorita en algunos de los autos, pues ahora vamos a tener que adecuarlos al Código Nacional para hacer diversos requerimientos de acuerdo a cada supuesto. Así es. Sí, claro, pero bueno, todo esto que nos comentas que va a traer el Código Nacional respecto incluso a estas pruebas anticipadas, pues nos lo podríamos quitar un poquito de encima siguiendo tus consejos, Bere. Sí, sí, Porque ya no tendríamos tanta necesidad de desahogar esas pruebas, porque además una cosa que les encanta pedirnos es la entrevista con las niñas, niños y adolescentes. así es. Pero eso pugna con el derecho de los niños a la mínima intervención y que también Así lo es. contempla el código, ¿no? Entonces, bueno, Así voy a es. necesitar a la niña, niño, adolescente desde el primer momento del juicio, en etapa postulatoria, para dictar una medida. Quizá después necesite otra vez escucharlo para la revisión de medidas en la preliminar. Y después, antes de dictar la sentencia definitiva. Y otras tantas veces cuando los abogados me digan que los papás ya se están llevando al Sí, niño y que ya le pegó y que te pido que lo escuches para que veas que sí es cierto que ya le pegó. Entonces, sí, tendremos que desahogar pruebas de manera anticipada, pero pues ahí también tenemos una situación, como lo comentabas hace un rato, pues si ya te desahogué psicología y trabajo social e informes, entonces ahora qué quieres que haga en la así es. definitiva, Ujú. Y ¿no? luego, bueno, en el mejor de los casos, esperemos no tardarnos, nuestro procedimiento en el Código Nacional, nuestra etapa postulatoria, los 15 días, los 40, más o menos estamos hablando, ¿qué te gusta, Laura? 2 meses, 3 meses, sí, en el mejor de los casos. Que podamos anticipar una prueba y que la tomemos en sentencia, pero en el peor de los escenarios, que esperemos que no suceda, estos procedimientos se alargan, entonces, bueno, cambian las circunstancias. De repente los niños vivían con el papá y ya van y nos avisan, ¿qué crees? Que a partir del 12 de enero ya los niños están con su mamá porque quisieron irse. Y entonces los papás hacen lo que los niños dicen, ¿no? Ya obedecen a los niños cuando les conviene. Entonces ya están con su mamá y entonces Sí, ahora hay que hacer otra valoración. Entonces, sí es un poquito complicado, o bueno, poder anticipar pruebas o escuchar a los niños, niñas y adolescentes, porque a veces también van súper aleccionados. Refieren, mi papá no me regaña, ¿eh? Es lo primero que dicen. O algunos no saben a qué van, no saben qué decir. Pues a mí nada más me dijeron que viniera, que me iban a preguntar cosas. Y yo no, pues yo no pregunto nada, yo nada más quiero que me platiques cómo estás, cómo te sientes, qué haces en el día, ¿no? ¿Eres feliz? ¿No? Nada más. Y ellos van con la idea de que les vamos a preguntar, ¿te quieres quedar con melón o con sandía? Y pues al menos yo no es lo que hago, porque pues los niños sí hay que escucharlos, pero yo le digo a papá y a mamá, pero al final quien toma las decisiones son los adultos y en su caso el órgano jurisdiccional. Claro, atendiendo a lo que refiere el niño, pero a veces los niños están con quien les conviene, con quien son permisivos, con quien les sí. dan chance de todo, no les dicen nada, les dan celular, ¿no? Les dejan ir a fiestas o a comer lo que quieran, no lo que necesiten. Y entonces, pues tampoco es que lo que diga el niño o la niña o él o la adolescente, pues sea que nuestra sentencia o no, Laura. Eso no es. Sí, es complejo todas estas cuestiones de las decisiones que se tienen que tomar en torno a estas medidas provisionales, porque, pues como su nombre lo indica, ¿no? Una medida provisional la tenemos que dictar en una etapa prematura del juicio, en donde escasamente tenemos lo que las partes, los abogados nos exponen, y como lo comentaste al principio de tu intervención, pues a veces el abogado también le pone de su cosecha, ¿no? No Mucho. siempre sabemos qué cosa es verdad y qué cosa Alex no. no, Entonces, otros no, abogados. no, ya quedamos Otros. que Alex no. Entonces, pues es complicado, ¿no? Porque tenemos que creerles o tenemos que resolver con lo poquito que nos dicen. Tenemos que ver de dónde extraemos información y yo espero que quienes nos estén escuchando tomen muy en cuenta los consejos de
de la juez Bere, porque son muy, muy valiosos. El hecho de que nos proporcionen información al momento de plantear sus demandas, sus contestaciones, nos ayuda a nosotros a poder dictar medidas de una manera más acertada a la realidad, lo que va a provocar también un juicio más ágil, el que no tengamos que desahogar pruebas, porque aunque nuestro código actual no nos pide que desahoguemos pruebas de manera anticipada, la necesidad de tener información nos obliga a veces a tomar estas decisiones como girar oficios, desahogar pruebas periciales, entrevistas, eso vuelve nuestro juicio más tardado. Así es. Y si ya tenemos esta información de manera anticipada, o sea, en estos escritos que integran la litis, nos permite que nuestras determinaciones sean más apegadas a la realidad, más efectivas, porque ya tenemos una decisión más rápida, ¿no? ¿No te ha pasado, Bere, que en lo que tú te decides a ver a quién le vas a dar la custodia por falta de información, ya se lo robaron 3 veces? Primero la mamá, luego el papá, luego la mamá, luego el papá, y luego ya interviene hasta la abuelita, el tío, y entonces eso genera inseguridad en los receptores de justicia. Y pues no estamos cumpliendo con nuestra finalidad, pero no porque nosotros como impartidores de justicia estemos fallando, ¿no? Claro. Sino porque también nos hace falta toda esa información que tú aquí atinadamente nos estás recomendando que nos pidan. Entonces, que les pidamos, perdón, ¿no? Entonces, si nos están escuchando los abogados que nos estén escuchando, háganle caso a sus consejos de mi amiga Bere, porque pues es que eso les va a ayudar muchísimo a que sus medidas provisionales, al menos, sus medidas provisionales pues vayan como que más cercanas a la realidad, ¿no? ¿Cómo ves, Alex? Y no, es esencial. Fíjense que yo lo he comentado mucho con los compañeros y les digo, es que nosotros hacemos no, y lo decían hace rato a manera de risa, ¿no? Nos conocimos en tal lado, nos enamoramos, salimos a pasear, tuvimos 3 hijos, vivimos al domicilio y durante todo ese tiempo era amor y dulzura, pero después él empezó a ser grosero, a portarse mal, etcétera. Y bueno, ya esa es la demanda. Oye, pero ¿cuándo me dijiste la posibilidad económica, la necesidad económica, el estilo de vida? O sea, no me dijiste nada y eso sí me pides en tu pretensión y en tu medida provisional 10 días de salario mínimo, ¿no? Pues ¿de dónde te los voy a sacar si no me diste ningún, ¿no? Ahora, a mí me surge una, pues interesante. ¿Cómo determinar indiciariamente para fijar una pensión alimenticia alta también? Cuando te dan antecedentes y te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues mira, los niños van a tal colegio, estudian en tal lugar, salen de ahí a tal lugar, y te dicen todos los elementos de la necesidad alimentaria, pero no te dan la pauta de la capacidad alimentaria. ¿Cómo mediar esta circunstancia? Sí, es un tanto mucho difícil esa circunstancia y al menos eh, si hay fuente laboral, repito, como dice la medida provisional, se decreta, ahí se aplica el 40% que dice el artículo, ¿no? Dependiendo en cada caso, pero giramos el oficio de descuento y que nos indique a cuánto ascienden sus ingresos. Pero si no hubiera la fuente laboral, bueno, pues entonces decretamos en días de salario y más o menos si nos proporcionan el estilo de vida, no sé, se me ocurre que mensualmente ocupen en un infante, se me ocurre, 20,000 pesos, dada el estilo de vida, salidas los fines de semana, la comida, la escuela, chofer, todo lo que necesite, clases extracurriculares, todo, ¿no? A lo mejor hasta clases en casa. Si son 20,000 pesos, pues bueno, no es que sea 50 y 50, ¿no? Porque yo para en sentencia debo determinar la capacidad del obligado, no que si se necesitan 20, si son 20, pague 10A y pague 10B, ¿no? Ya están igualitos, ¿no? La obligación, dicen, es solidaria y es igualitaria, no, no aplica así en los alimentos, sino en la capacidad económica, pero de manera provisional trato de hacer eso. Si es que no me dan tantos elementos, de manera provisional, y digo, a efecto de tener mayores condiciones o tener otros elementos, explícame la dinámica familiar,
porque a veces, y me ha tocado ya en algunos asuntos, afortunadamente es la persona que tiene bajo el cuidado a los infantes, por ejemplo, las señoras, quienes tienen la capacidad económica y ellas pagan la escuela particular, las clases, y entonces el papá apoyaba nada más con la despensa. Pero eso no me dijeron. Hasta que contesta la demanda o en la audiencia inicial, me refieren eso. Y entonces yo, ¿cómo le voy a fijar tanto dinero al señor si él no aportaba para el estilo de vida de la infante porque esa era su dinámica familiar? Entonces, si no hay lealtad procesal, entonces de manera provisional se dicta así, pero de inmediato hay que tratar de girar oficios o de llevar a cabo el emplazamiento rapidísimo para que la otra persona se defienda. Por ejemplo, también cuando me dice, no sé si a la maestra Laura le ha tocado, la mayoría de los casos, no es porque sea mujer, pero ha sucedido así, los hombres promueven y dicen, el niño o la niña está bajo mi cuidado y ordeno el emplazamiento. Ah, pero antes de que se lleve el emplazamiento, promueven a los 2 siguientes días. ¿Qué crees? Que ya me la quitaron. Pido la reincorporación. ¿Cómo, no? Me estás diciendo que la tenías, cómo es que te la quitaron, cómo sucedieron los hechos. Hago ese requerimiento para que me indique cómo es que pasó. Porque a veces en esos asuntos mienten que los niños están bajo su cuidado para decretar guardia y custodia y después de repente ya no los tienen. Ah, entonces reincorpóralos. Falta de lealtad y entonces sí, ahí yo sí ordeno de manera inmediatísima el emplazamiento. Le encargo al actuario, si es que está dentro de mi competencia, el emplazamiento que lleve a cabo para que conteste y refiera, se defienda si es cierto que el niño o la niña estaba bajo el cuidado del progenitor o no, y también ordeno la escucha o la presentación del infante, niño, niña, adolescente, para determinar si es cierto que estaba bajo el cuidado de su papá o no. Eso es lo que trato de hacer cuando hacen eso. Si estaba conmigo, me lo quitaron y entonces pido la reincorporación. Me ha tocado, poquitos casos, no muchos, pero no sé si a la maestra Laura le ha tocado esa Al circunstancia. revés. Al Al revés, revés, a mí me ha tocado ver que lo que hacen es decir, lo tengo yo y ya cuando le das la custodia con las copias certificadas de la custodia van y se lo llevan. Y ya cuando se mm, hace su mitote en el Ministerio Público y todo, se lo entregan al que tiene la guardia de custodia. Ya sí, les también, estamos también me ha dando tocado. más Ajá, malos tips aquí, sí. pero así luego le hacen. Sí, pero pues por eso hay que rapidito, porque no hace nada para el emplazamiento. Sabemos que el juzgado tienen que emplazar de oficio nuestros actuarios y actuarias, pero entonces agilizamos el emplazamiento, pues para que la otra parte se entere. O bien van al juzgado a emplazarse, como ya se enteraron ante el Ministerio Público, pues entonces van al juzgado a emplazarse y de inmediato contestan y entonces ya tienen su derecho de defensa y ya tenemos otros elementos. A mí sí me ha tocado ese supuesto que dice la jueza Laura y he pedido la reincorporación del infante porque la señora acredita que estaba bajo el cuidado de ella y que con las copias certificadas se lo llevaron y por eso lo tenía el papá. Y fíjate que precisamente por esa falta de lealtad procesal de la que tanto hemos hablado y porque en muchas ocasiones utilizan pues estos argumentos para obtener las medidas, es por lo que a veces muchos de nuestros compañeros no les otorgan las medidas de inmediato. Y ese también es un problema constante, no obtener una medida desde que la pides, porque pues en nuestra experiencia sabemos que a pesar de que nosotros somos autoridad de buena fe, de que tienen que actuar bajo ese principio de lealtad, también existen otras cosas, ¿no? Las presunciones que operan en nuestra sociedad, que por mucho que tengamos que juzgar, que nos digan que hay que juzgar con perspectiva de género, y eso no quiere decir que no lo hagamos, no podemos negar la existencia de la presunción que existe en favor de las mujeres, porque la sociedad mexicana sigue siendo machista y siguen siendo en la mayoría de los casos las mujeres las que se quedan con los niños. Lo que implica que muchas veces dudemos de si de verdad el papá tiene al niño o no, y entonces hay que tomar medidas para asegurarnos si sí o si no. Pero eso, como se los comentaba yo también hace un momento, genera inseguridad jurídica en los justiciables porque no tenemos una medida provisional, porque no estamos seguros de si vamos a dictar una medida adecuada y después nos va a desencadenar todas estas circunstancias, ¿no? Así es. Entonces, pues yo
creo que entre todo lo que ya nos ha dicho aquí la maestra Bere respecto de todos estos consejitos, pues un consejo más, ¿no? O sea, actúen de manera ética y bajo estos principios, porque de otra forma también es mucho más difícil para nosotros poder dictar estas medidas de una manera adecuada, ¿no? Sí, resulta difícil. Si no son claros, precisos y detallados en cuanto a las necesidades para la medida provisional, y otra, si falsean datos. La verdad, eso sí nos lleva a cometer omisiones o errores por lo que nos dicen en el escrito, ¿no? Equivocamos o otorgamos de manera incorrecta la guardia y custodia o una pensión alimenticia si nos proporcionan datos que no son correctos. Y entonces de ahí vienen los recursos, vienen los amparos y múltiples actividades que no sé si, pues yo entiendo que un escrito, un recurso genera ingreso a los abogados, compañeros y compañeras abogadas postulantes, pero pues también yo creo que luego les refiero, pues eso también nos recomienda, porque si ustedes promueven recursos, amparos y al final ni uno ni otro es procedente, ¿quién se va a mal acreditar, a mal recomendar? Pues ellos mismos, solitos, solitos. Si no es que actúan con lealtad, si es que le dicen al usuario así vamos a ganar y al final no, ellos se mal recomiendan. Me tocó que en un expediente trato de convenir a los usuarios. Le digo, bueno, señor, usted también está en posibilidad de detentar la guardia y custodia porque así lo demanda en la reconvención. Dice, no, yo no quiero tener la guardia y custodia, está bien. Que usted está demandando a la guardia. No, yo le dije al abogado que no. No, 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 está bien con su mamá, yo sé que ella lo va a atender bien, yo lo único que quiero es que se me permita convivir con mi hijo y es más, de la pensión tampoco tengo problema. Entonces ya hubo ahí primero un conflicto entre ellos en los escritos y entonces ya no hubo lealtad, ya no hubo verdad en los hechos y pues bueno, afortunadamente el señor fue sincero y bueno, ya dejamos de lado todo lo demás que se avanzó en el procedimiento. Y sí, como dice la jueza Laura, la lealtad procesal y la verdad que nos narren los abogados en los escritos es fundamental para que es un A más B igual a C, nuestras medidas provisionales estén lo más limpiamente posibles y adecuadas a la realidad de los infantes. Pero Alex, aquí nosotros estamos de Pues muchas gracias. montoneras en tu contra, ¿verdad? No, yo creo que Te es dejamos esencial solito esa de parte. lado. No, 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 o sea, Sí. realmente sí tienen razón. Es esencial que nosotros, pues en determinado momento les demos los elementos, por muchas veces los recursos, los amparos, realmente lo dicen, pues deviene falta de nosotros mismos proporcionamos. Ahora, también me queda claro que no solamente es pedir, dame indicios, o sea, para que de alguna manera lo podamos tomar en consideración. Me gustaría darle lectura a algunos comentarios previo a cerrar y también para quienes nos están escuchando, si gustan escribir ahorita en Facebook sus preguntas. Aquí tenemos a la juez Berenice Aguilar, tenemos a la juez Laura Cortés para que también aprovechemos esta pequeña charla. Nos comenta el juez Juan Estrada Negrete, buenas tardes, en aportación a sus opiniones, también ayuda mucho el estudio de trabajo social, sí fue lo que ustedes comentaban, ¿no? Hay que tener el parámetro del estudio en trabajo social porque pues va a ser determinante. Después ya los fans de la maestra Bere, excelente ponencia, saludos maestra desde Salamanca, España. Eh, Saludos desde Toluca, saludos desde Valle de Chalco. Nos dice Heriberto Mendoza. Yo creo que depende quién de los cónyuges pida las medidas. Si las pide la mujer, se otorgan de inmediato, pero si las pide el varón, el mismo juzgador duda o pide más datos para otorgarlas. Sí, justo es lo que ustedes explicaban, ¿no? En razón a la presunción, en razón al análisis. Y pues de alguna manera, por los antecedentes en nuestro sistema jurídico mexicano, es que normalmente las mujeres son quienes ejercen la guardia y custodia. Me queda claro que hay excepciones, pero bueno, no sé si tenemos algún comentario al respecto. Pues yo sí, en algunos juzgados he llegado, y bueno, no he estado, no en muchos, no he estado en muchos, pero sí advierto o advertí esa situación, que si es un hombre quien demanda o solicita, trabas. No, 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 digo, a ver, aquí, si papá nos está diciendo que tiene bajo su cuidado a los niños, como lo dice la maestra Laura, somos un juzgado de buena fe. Yo creo, yo concedo medida provisional, a menos
de que esté decretada en juicio diverso será motivo de revisión, o a menos de que la guardia y custodia esté otorgada a mamá o que los hechos que narre no sean ciertos. Entonces, yo sí de entrada, lo que sí a veces me causa un poquito de aquí de revuelo, y también les pido de favor a mis compañeras secretarias que chequen muy bien cuando de repente dicen, me lo dejó, se fue, ¿no? Porque bueno, no es tan común que pase esas circunstancias. Entonces, al igual vamos a poner un poquito más de atención en las antenitas para verificar que en efecto vamos a agilizar el emplazamiento, o cuando me piden la reincorporación de los infantes. También, eso también, a mí me eleva las antenitas, digo, pues algo pasó, me están pidiendo la reincorporación, vamos a ver, y entonces ordenamos, yo trato de agilizar el emplazamiento para que contesten. Al menos yo trato de no poner trabas si es que es un progenitor hombre quien solicita o quien demanda. Eso yo trato de hacer en el juzgado, y en las medidas que me solicitan, hombre o mujer, atendemos a lo que nos narra, somos un juzgado de buena fe y la lealtad procesal. Claro, es que eso es lo que tenemos que hacer. Lo que yo les explicaba también hace un momento es que a veces en algunos asuntos es difícil tomar esas decisiones, porque entre la falta de información y entre esta presunción que tenemos, pues a veces cuesta trabajo decir, híjole, si es cierto, o sea, si habrá sido verdad o no estar aquí pasando algo raro para quedarse con los niños, o tal vez hay un tipo de violencia familiar en donde ya le quitó a los niños y yo le voy a conceder la medida. Yo también, igual que Bere, trato de que no importa que sea hombre o mujer, la medida se concede sin distinción, sin esos prejuicios de género. Precisamente de ahí viene la recomendación. Hay que dar mayores elementos desde el principio, desde la etapa postulatoria, para que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Decisiones sin información puede traer como consecuencia que tomemos decisiones equivocadas y terminemos verdaderamente perjudicando a un menor de edad o a toda una familia, porque tomamos decisiones con información incorrecta o sin información. Así es. Nos atan de manos si no nos dan, nos Exacto. tienen Sí, es cegadas muy si no nos cierto. dan información. Pero bueno, pues ya ahorita con todo lo que Previo a hablamos, concluir, yo creo que ya yo creo que ya quedó bastante claro que para que nuestras medidas sean adecuadas, para que podamos promover, para que funcione, ¿no? Toda esta parte de las medidas provisionales, pues nos tienen que aportar la mayor cantidad de elementos posibles, ¿no? Así es, todo, Para que todo. podamos revisarlas, para que podamos analizarlas y nuestras decisiones sean adecuadas. Así es, lo que más se pueda, verídico, lealtad procesal, todo lo que necesitemos para que el juzgado pueda adecuar o seguir la vida de un niño, niña, adolescente lo más parecido a lo que tenía cuando estaban papá o mamá juntos, para que esa dinámica o esa separación no se vea afectado la estabilidad emocional, económica, con papá, con mamá de los infantes. Claro que sí. Alex, ¿alguna bueno, otra? pues no sé. Sí, claro, pues a mí me gustaría saber, maestra Bere, sabemos que en el Estado de México, en contra de la revisión de medidas provisionales, tenemos un medio de impugnación, que es el recurso de revocación. En Código Nacional, en contra de la revisión de medidas provisionales, ¿qué podemos hacer? El artículo 569 hace alusión que las medidas serán revisadas por la autoridad jurisdiccional de oficio a petición de parte en la audiencia preliminar o en cualquier etapa del procedimiento. Esto quiere decir que no, como a contrario sensu, como en el Código Estatal, que nos limita cuando nos conviene. Bueno, yo trato de no aplicarlo, que únicamente la revisión es en audiencia inicial. La revisión yo la hago en cualquier etapa del procedimiento si me refieren cambio de circunstancias para poder modificar. Aquí el Código Nacional dice, o en cualquier otra etapa del procedimiento que se hará la revisión, contra dicha resolución procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo. Será apelable, ya tenemos conocimiento que nuestro Código Nacional ya no contempla el recurso de revocación, y en este caso será la apelación. Bueno, pues muchas gracias. No sé si quieran hacer una última aportación previo a terminar el programa del día de hoy.
Bere, como Yo, conclusión, pues como conclusión, compañeros, compañeras, abogadas, abogados, vamos a hablar con la verdad, a presentar nuestros escritos con lealtad procesal, ajustar bien la realidad de los infantes para que el juzgado cuente con los elementos reales para que esta separación o este distanciamiento familiar no se vean más perjudicados los infantes, y también muchos datos que nos precisen, sobre todo en la convivencia, cómo ha sido, quién está bajo el cuidado de los infantes, cuestiones económicas como los gastos que tienen los infantes. Repito, yo siempre sugiero que pueden hacer una planilla de lo que gastan en el uso diario, escolar o mensual de los infantes para que el juzgado tenga un panorama. Pero también yo les pido a favor que actúen de manera sensata, porque a veces, no sé, se me ocurre, ¿no? Leche y mensual, 1,000 pesos, no sé, se me ocurre 5,000 pesos. ¿Cómo? Si nada más es un niño, ¿no? Entonces, también hay que ser sensatos en ello, y yo les pido de favor, como en la mayoría de mis clases, que nos dirijamos al juzgado con la mayor probidad posible, lealtad procesal, narrando hechos verídicos para que el juzgado cuente con esos elementos y podamos ayudar a la ciudadanía a resolver sus conflictos, tanto abogados y abogadas postulantes como nosotras como juzgadores. Pues muchísimas gracias. gracias a ti, Bere. Fue un gusto escucharte y esperemos que la ansia de, de interés Claro y que sí. pues que no te pensando, pues un gusto. No, no, aquí estoy de Sí, vuelta. para allá no se ve. Ah, bueno. Es que ya no te Ya- ves. Te pues no sé qué chiviamos, pasó, no pero te bueno, aquí hagas. estoy a sus órdenes. Pues decirles que nos sigan, por favor, que docentes de alto nivel de SICAJU, un lema de SICAJU es teoría y práctica al servicio del derecho, y este tipo de situaciones, ser familiar, con grandes especialistas, los invitamos a que se inscriban a SICAJU en todos y cada uno de sus campus. Mucho ser parte de esta gran familia SICAJU. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Saludos a todos y a Gracias. todas. Un abrazo, Laura, y un abrazo, Alex. Hasta luego. Gracias, igual Bye. regreso. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.